Los migrantes, más que números, somos personas. Somos nombres, somos rostros, somos historias. Bienvenidos a este su espacio, Crónicas de una Travesía. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Crónicas de una Travesía. El episodio de hoy es una historia que no debería de ser contada y no debería de ser contada porque nunca debería de haber sucedido. Ningún ser humano debería de pasar por esta situación. El día de hoy nos acompaña, la nombraremos Lupita, para seguir protegiéndola. Y ella para mí es una sobreviviente y es una mujer muy, muy valiente. Lupita, ¿cómo estás el día de hoy? Pues un poco nerviosa, pero eh, nerviosa y con muchas emociones encontradas, porque es, es remover el pasado. Y se te agradece la confianza y te vuelvo a comentar, eres muy valiente por querer compartir tu historia, porque lamentablemente es una historia que se repite y que no eres la única, que lamentablemente existe un número tan inmenso de personas que han pasado por la situación que tú has pasado. Voy a comenzar preguntándote un poquito sobre en el lugar donde naciste, en México, ¿era pequeño? Ah, era un pueblito de unas 25 casas, 25 habitantes. Eh, Era un rancho. Eh, no, casi la mayor parte era pura familia. Okay. ¿Y en ese rancho tenían animales? Claro que sí. Toda la gente que vivía en ese rancho vivíamos de eso, de animales y de cultivos. ¿Qué hacían tus papás? Mi papá era campesino. Él se dedicaba al cultivo de maíz, de caña. Y sus papás le heredaron tierras, pero con el tiempo él las vendió. ¿Por situación económica? Por su vicio al alcohol, porque él era vicioso al alcohol. Él se gastaba el dinero, se iba a, como se dicen, a burdeles, a gastárselo con esas mujeres. ¿Y tu mamá? ¿Tu mamá a qué se dedicaba? Mi mamá tenía una crianza de gallinas y de borregos. Eh, Se dedicaba también a hacer pan de horno. Ella, nosotros le ayudábamos con, mínimo tenía como unos 70 borregos, con lana que les quitábamos a los borregos la lana para venderla. Y también cuando era la cosecha de caña íbamos y le ayudábamos a mi papá. ¿Tú recuerdas algo de lo que hacías con tus hermanos o hermanas? ¿Tienes más hermanos o hermanas? Sí, somos en total 7. Somos 2 mujeres y lo demás son puros hombres. Eh, Ellos y yo nos la pasábamos pues trabajando con mi papá en el campo. Y libertad de jugar, sí, pues con todos mis primos de ahí del pueblo. ¿Y te acuerdas cómo que jugaban? Antes crecía mucho el arroyo y nos gustaba ir a jugar al arroyo a nadar y a pescar. ¿Eso era lo que más te acuerdas de tu niñez? De tu... Sí, parte de los juegos que hacían. Sí, pues era lo que más hacíamos cuando,
jugar en la escuela también. ¿Te gustaba la escuela? Sí, ¿Eras buena en alguna materia? sí. ¿En cuál? A mí me gustaba mucho de ciencias naturales. Me gustaba sobre las plantas, sobre el ecosistema, todo, todo. ¿Y la escuela quedaba cerca de ahí del rancho, de tu casa? De, de primero a quinto año, sí. Ya lo que era la primaria teníamos que caminar 10 kilómetros. Y se iban caminando. Sí, caminábamos 10 kilómetros. Todos los vecinos, todos los niños, los que íbamos a cursar a primaria, íbamos caminando. ¿Y en tiempo de lluvia, cómo le hacían? Nuestros papás nos compraban, bueno, los que tenían la posibilidad les compraban una capa que cubría la lluvia y otros se cubrían con paraguas, con bolsas. Pero llevábamos nuestros zapatos en unas bolsas y nuestra ropa y nos cambiábamos en una tienda. Claro, para llegar secos a la escuela o lo más presentable. ¿Te acuerdas de alguna comida favorita que tuvieras durante esa etapa? ¿Qué te gustaba más comer? Ah, nosotros nos gustaba mucho que mi mamá cocinara, que hiciera tamales. Nos gustaba mucho cuando hacía eh, mole. Yo creo que son las únicas comidas y el pan que ella horneaba es lo que me recuerda tanto. ¿Qué tipo de pan horneaba? El pan de elote. Ay, riquísimo. Sí, hacía gorditas de elote, las horneaba y las vendía. Sí. ¿Y el horno que tenían era horno casero o era horno que hacían con adobe, con tierra? Era de tierra, era de tierra. Ella se levantaba a las 3 de la mañana a cocinar todo eso. ¿Qué recuerdas de tu mamá lo más bonito de esa época? De mi mamá lo que recuerdo era su sufrimiento. Su sufrimiento porque mi papá la golpeaba. Cuando tomaba, él la golpeaba. Y también porque ella prácticamente era la que nos mantenía. Porque mi papá no fue lo suficiente hombre o padre para responder por sus hijos. Él, él se ahogaba en el alcohol, él vendió sus tierras. No supimos nosotros de un calzado que calzáramos, que dijéramos, él vendió esas tierras por comprarnos ropa, zapatos. No, todo era por mi mamá. Prácticamente tu mamá fue la que hizo que ustedes salieran adelante, Sí. que les daba el ejemplo, las educaba, las cuidaba, porque tu padre nunca estuvo en presencia, realmente no estaba porque estaba siempre alcoholizado Sí. y ejercía parte de la violencia contra tu mamá. Sí. ¿Contra ustedes ejerció violencia? Sí, mi papá nos golpeaba porque él no quería que nosotros que anduviéramos jugando. Él quería que nosotros estuviéramos trabajando. Claro, para también seguir solventando su alcoholismo, de cierta Sí. manera, y la forma en la que él estaba viviendo. Yo sé que esta parte te va a costar un poquito más de trabajo también, pero ¿a qué edad te sustrajeron? ¿A qué edad te secuestraron? Faltaba como un mes, 2 meses para cumplir 14 años. Antes de eso, ¿había indicios de que te pudieran haber secuestrado o que alguien estaba planeando algo así? Sí, por meses, me estuvieron espiando a mí y a otras niñas. De ahí de tu misma área. Sí, de mí misma.
¿Iban en la misma escuela o solamente vivían ahí en la misma área? En diferentes escuelas, pero eran niñas que yo conocía. O sea, las conocía porque yo las miraba pasar. ¿Y todas más o menos la misma edad que tú? Como, como 5 de la edad mía. Y las demás eran de 11 y 10 años. O sea, unas niñas prácticamente. ¿Qué fue lo primero que pasó por tu mente cuando tú estabas en el lugar donde te llevaron? Pues yo estaba asustada. Asustada y me preguntaba muchas veces qué hacía y lloraba. Pero miraba a otras las niñas más chicas que me recordaba a mi hermana porque mi hermana es más pequeña. Y, y yo, pues nos llevaron pues a un lugar retirado de ahí, ciudades que no conocíamos. Nos llevaron a un rancho que no conocíamos. Cuando te privan de tu libertad a ti y a las otras niñas, ¿fue casi en el mismo momento? Yo creo que esas personas son muy inteligentes. Fueron algunas niñas, las engañaron diciéndoles, prometiéndoles cosas. Y a otras niñas las raptaron a fuerza. Igual que a mí que me raptaron a la fuerza. Porque ellos me estuvieron siguiendo por meses. Yo no le dije nada a mi mamá por miedo que le fueran a hacer algo. Y a mi papá no le podía comentar porque vivía alcoholizado. Le comenté fue a mi director de la escuela. Pero el director, creo que fue el error más grande que cometí de haberle comentado a él. Estaba colundido con estas personas. Sí, sí, ese director sí. Y toda esa escuela es una corrupción. Porque ese director atraía a las jovencitas para entregarla con esos capos. Porque es una mafia muy grande. Cuando estabas en ese lugar, ¿tenías miedo? ¿Pensabas que ibas a salir algún día de ahí? Yo solo le pedí a Dios que me volviera a ver, que quería volver a ver a mi madre y a mis hermanos. Y yo le decía a Dios que si él quería que yo sobreviviera, que me diera una señal. Que me diera una señal. Pero yo nunca perdí la fe. Nunca perdí la fe. Porque mi madre me enseñó de que hay que tener fe y temor a Dios. Y eso fue lo que te ayudó para mantenerte. Sí. Cuando estabas ahí, ¿qué fue lo que viste que más te impactó, ya sea al llegar o cuando transcurrieron los días? Llegamos una noche, solo sé que íbamos en unas venes, que íbamos ahí, que para llegar a ese lugar tardamos 3 días en llegar. O sea, estaba bastante retirado de donde vivías, Sí. o al menos eso te lo hicieron creer. Sí, y era una zona montañosa. Y teníamos que cruzar un lago. Era como que llevaba demasiada corriente, solo sé que tenía una cascada muy grande. Y había unas lanchas. Y en eso nos cruzaron en las lanchas para poder cruzar esa isla donde estaba ese rancho. Ya estando ahí, ¿qué viste? ¿Qué viste que te haya impactado? La magnitud y la maldad de esas personas. De que no nada más éramos nosotras las que nos llevaban ahí, que tenían más niñas ahí. ¿Entre qué edades más o menos eran las niñas?
La más chiquita que miré era de 8 años. Era la más chica de 8 años. Con las que iba eran de 10, de 11, 12, 13. Pero la más chiquita fue la de 8 años. Que supuestamente esa niña, porque estaba más desarrollada, por eso se la llevaron. Incluyendo, bueno, independientemente de todo eso, creo que el llevar niños, ¿no? El llevárselos y utilizarlos como mercancía, Sí, porque ese es el propósito, utilizar al ser humano como una mercancía, no viéndolos como humanos, con personas que sienten y respetando la individualidad de cada uno. Eh, ¿Pasaba por tu mente qué hacer cuando estabas ahí? nos tenían amarradas ¿Con qué las tenían amarradas? con cadenas, de pies y manos. Nos tuvieron así por 3 meses, amarradas. Desde que llegaron hasta pasando Sí, 3 meses. sí. ¿Y qué hacían tú y las otras niñas? Sentadas en un piso helado, frío. Pasamos fríos nosotros, pasamos calores en esos lugares. Todas estas personas que estaban ahí, los adultos, esta mafia, ¿eran puros hombres? Hombres y mujeres. Una mujer iba a hacer la limpieza ahí. Le supliqué. Y esa mujer me dijo que ella también pasó por lo mismo y que ella no va a ayudarnos en nada. No nos iba a ayudar en nada. Ella también había sido víctima y de víctima se convirtió a victimaria. Sí, sí. Esa mujer tenía como unos 28 años. ¿Había más mujeres ahí? Mujeres que venían a cambiarnos, a maquillarnos. ¿A qué edad fue cuando te obligaron a tener relaciones con otra persona? Fue esa misma noche. Fue esa misma noche que llevaron a unos hombres, que eran unos políticos, que cumplían año y que lo iban a festejar ahí, Con niñas. con niños. ¿Y fueron de las que iban contigo también? ¿Las obligaron esa misma noche? Sí. La verdad, esto me desconcentra mucho, me hierve la sangre de impotencia, de dolor, porque el poder de dinero no, pues no justifica la enfermedad de la mente del ser humano. La tortura más grande que fue para nosotros que nos quemaran con cigarros en la espalda, ¿Por qué las quemaban? por diversión. No era forma de castigo, sino simplemente una forma de diversión. Sí. Porque supuestamente nos marcaban de quién era cada hombre. Traían alambres de púa y nos hacían cicatrices con alambres de púa con nombres de esas personas, con iniciales. Así las decían a quién pertenecían. Sí. Cuando hacían sus fiestas, que venían capos de Colombia. Fiestas que hacían cada 2 meses. Prácticamente nos usaban toda la noche esos hombres. A la edad de 14 años tú y otras más pequeñas. Sí. Yo oía el llanto de las niñas, de otras niñas más pequeñas. Porque había hombres que eran tan pervertidos. Hombres que políticos. Un presidente que fue lo más pervertido, lo más sucio que le hicieron a una niña.
¿Sabes reconocer otro tipo de personas que asistían a estas fiestas privadas de este tipo de mafias? Claro que sí. Artistas, cantantes. Las artistas sí eran damas de compañía de esos capos. Y a pesar de ellos no llenaban con las artistas. Se metían con las niñas porque pues ellos decían que querían pues niñas. ¿Qué tipo aparte de artistas, políticos, qué otro sector pudiste reconocer que llegaban a esas fiestas? De la iglesia, ¿Qué tipo de iglesia? la católica. Tenían a obispos, sacerdotes, hasta gente del Vaticano. Tenían gente que dizque eran actores de Estados Unidos. Llegaban también ahí. Sí, sí, porque nos ofrecían. ¿Eran ustedes el regalo, el premio para estas personas? Sí. Estando ahí en esas celebraciones, en esas fiestas, ¿qué más hacían este tipo de personas? Tomar, drogarse y hacían rituales. Venía gente de otros países a hacer sus, supongamos, hacían su santería, todo eso. Practicaban Ritos. ritos, sacrificaban gente. A ellos no les importaba que estuviéramos nosotros mirando. No, no les importaba lastimarlas, menos es lo que iban a ver o escuchar ustedes. Sí. ¿Qué hacías tú y las niñas, las demás niñas que estaban ahí cuando pasaba esto? ¿Cuál era la reacción que tú veías en las demás y en ti misma? Nos hacíamos bolitas todas juntas, nos abrazábamos y llorábamos y solo le pedíamos a Dios salir de ahí. Cada 2 meses más o menos hacían este tipo de celebraciones y fiestas. ¿Qué venía por tu mente cuando sabías que ya iba a volver a regresar otra fiesta de estas, otra celebración de estas? Para mí era una tortura. Por estar con esos hombres, era una tortura. Los maltratos, todo eso, no quería que volvieran ellos. ¿Alguna vez pasó por tu mente quitarte la vida? No, ¿Y sabes si alguien de las niñas que estaban ahí pensó o intentó hacerlo? sí, muchas. Muchas querían quitarse la vida. ¿Alguna lo logró? Una de ellas, un presidente la estaba persiguiendo porque se le escapó del cuarto. Y ella se aventó del balcón hacia arriba y murió ahí. Cuando dices presidente, ¿es el presidente de esta mafia o fue un político? Es un político. Pues con eso es para darnos la magnitud de estas mafias que existen y han existido y que esperemos que algo o alguien las detenga pronto. Sí. Porque si no van a seguir pasando este tipo de atrocidades a muchísimos otros niños y niñas que nadie debería de pasar por esto. Esta situación, fuiste creciendo, siguieron los abusos, los maltratos. ¿Alguna vez les dieron algo para protegerlas a ustedes, para protegerse, no sé, de enfermedades, de embarazos? ¿Algo les ayudaban? ¿Les daban algo a ustedes? No. Ellos no les importaba porque ellos decían que nosotros no teníamos enfermedades porque éramos unas niñas.
Tal vez ellos sí, pero nosotras no. O sea, ellos nunca tampoco se protegieron para protegerlas a ustedes, pues mucho No, menos. no. Entonces, y salían embarazadas algunas y ellos a veces las golpeaban para que abortaran. ¿Y alguna de ellas logró tener a su bebé? ¿Alguna de ellas que no haya abortado antes? Sí, pero el bebé que ella tuvo, se lo vendieron a una pareja americana que no podía tener hijos. ¿Y ella fue a la fuerza o ella accedió a dar a su hijo? No, es que ahí no es que te preguntan que si quieres. Lo hicieron. Lo hicieron. Ahí lo hacen a la fuerza. ¿Y llevaron a esta jovencita a algún lado a tener a su hijo o lo tuvieron ahí donde estaban ustedes? No, esas personas tenían doctores, tenían cirujanos, tenían de todo. Parteras, todo. Era como un centro médico ahí. O sea que tenían todo en ese lugar, en una mini ciudad, se pudiera decir, Sí, en ese rancho. Si alguien llegaba de ellos con heridas de bala, ellos mismos les sacaban las balas, pues tenían doctores ahí ellos. Ahí había de todo. Sí, la verdad sí había de todo ahí. ¿Qué parte hasta el momento te cuesta sanar un poco más? Que todavía dices, esta parte es la más difícil, que no puedo olvidar, que no puedo sanar, que a lo mejor otras cosas ya lo has hecho, con tu creencia, con tu fortaleza, con tu espíritu, con tu resiliencia, pero que hay cosas que aún así dices, esto es lo que más me cuesta sanar hasta el momento. Yo creo que las secuelas de una violación, los gritos de las niñas pidiendo ayuda. Yo creo que los golpes y las quemaduras, yo creo que todo el día uno lo trae en el cuerpo marcado y es imposible que lo olvides. Eh, ¿A qué edad pudiste salir de ahí? Poder escapar. ¿Cuántos años tuviste que pasar ahí antes de poder escapar? 1 año con 6 meses. Y cuando logras escapar, ¿qué fue el reto que te encontraste al intentar migrar acá a Estados Unidos en la frontera? Pues el reto fue de que me tenía que esas personas me iban a perseguir. Y también de que ellos estaban conectados con, con gente de aquí de Estados Unidos. O sea, tenían conexiones. Sí, porque comentas que muchísima gente de otros países y los reconociste, tanto Sí. políticos, artistas de Estados Unidos, de otras nacionalidades, iban a estas reuniones y regularmente eran recurrentes. Ellos iban más de una vez a estas fiestas o cada fiesta iban diferentes personalidades. Cada fiesta iba a diferentes personas. Pero sí iban casi seguidos, aparte de que iban esas mismas personas, iban aparte otras personas nuevas. Entonces regularmente iban un tipo de personas regularmente, pero siempre había nuevas personas que llegaban a estos lugares. Sí. ¿Okay? Y entonces cuando llegas acá a la frontera, llegas con el miedo de que estas personas te sigan buscando porque tienen conexiones en varias partes, pero en la frontera específicamente, ¿te topaste con un reto en la frontera? Sí. En la frontera conocí más maldad. Cuando pensaste que ya
te habías escapado y habías librado a esas personas que te estaban haciendo tanto daño, te encuentras con otra gente Más. que te hace todavía más daño. Sí. Una señora. Una señora, pues que yo le pido en un restaurante trabajo. Me dijo que sí. Pero esa señora también le vendía a las trabajadoras, a los traileros. Y yo dije, yo no puedo vivir lo mismo. Huí de ahí. Estamos hablando que la frontera estaba en el área de México o estaba en el área de acá de Estados Unidos ya. No, en el área de México. Para entrar a Estados Unidos, que viene siendo como una milla. Después de ahí decides migrar a Estados Unidos, o qué es lo que hiciste después de que viste esa situación. Pues nosotros huimos, todas las niñas. Nos esparcimos cada quien para que no nos fueran a agarrar. Cada quien agarró rumbos distintos. Y ahí pues perdiste conexión con todas las niñas, porque no solamente pudiste escapar tú, escaparon algunas más. Solo quedó una. Solo quedó una. Sí, ella no quiso huir porque temía que nos fueran a agarrar y a matarnos. ¿Recibiste algún apoyo del gobierno de México, de la frontera? ¿Denunciaste algo? ¿Te dijeron algo? ¿O simplemente te fuiste? No, no me pudieron ayudar. No me pudieron ayudar porque un policía me dijo, si eres inteligente y si valoras un poco tu vida, olvídate de eso, lo que te ha pasado. No te metas en camisa de 11 varas. Huye. Dijo, porque la otra no vas a tener escapatoria si te agarran. Cuando pasa toda esa situación, te encuentras con gente todavía que también pues, se dedicaba igual o peor, pero me imagino que en una parte de toda tu historia hubo una persona que te apoyó o que te brindó una mano. Esa persona sí existe, o sea, sí existió alguien que te haya apoyado, que te haya brindado un acogimiento, te haya dado comida, algo que te haya brindado, alguien que te apoyó. Sí, fue una señora en un ranchito. Me dijo ella que me podía esconder ahí. Ella sabía una parte de mi historia. Y ella me escondió ahí con otra compañera mía, otra niña. Ahí estuvimos varios meses. Después vuelves pues sigues huyendo, sigues viviendo entre las sombras, sí. ¿Okay? Para poder mantenerte a salvo. ¿Hasta qué edad vuelves a ver a tus padres? Fue hace 3 años. Después de 20 y algo de años, apenas hablé con mi mamá hace 3 años. ¿Siempre te estuvo buscando? Sí, me estuvieron buscando en Facebook, pero yo nunca tuve Facebook para que esas personas nunca se dieran cuenta. Sí, tú sigues viviendo entre las sombras, porque... Sigo viviendo entre las sombras y yo creo que seguiré viviendo entre las sombras porque esas personas, yo creo que tienen poder en donde quiera. Hasta el día de hoy, yo creo que, pues, la sobrevivencia y el sanar, me imagino que es parte de tu prioridad. Olvidar lo que sucedió no se va a poder hacer, pero sí ir sanando parte de ti, de tu ser, y manteniéndote a salvo a ti, que es lo primordial, y a tu familia. Sí. ¿Ya pudiste ver a
tu familia en persona? Solo en videollamadas. ¿Y qué fue lo primero que se dijeron después de tanto tiempo? Pues ellos creían que yo estaba muerta, porque fueron muchos años buscando. ¿Les comentaste lo que viviste? ¿Les pudiste compartir parte de lo que te pasó y el por qué tuviste que huir? No, no porque por seguridad de ellos. Era mejor que no supieran. Pero mi mamá me había dicho que habían ido a buscarme a la casa. Que hasta el director fue a buscarme a mi casa. Claro, para saber qué estaba pasando, ¿no? O si tenían información, o si habías regresado ahí. Sí, porque su miedo de ellos era que yo los delatara, porque yo llevaba suficientes pruebas para delatarlos. Claro, porque tú reconociste a varias personas que son partícipe de esta mafia, Sí, de este crimen tan organizado que existe. sí. Si en este momento tú pudieras escoger qué hacer, cómo hacerlo, ¿qué escogerías? ¿Cómo de qué? No. ¿Qué te gustaría hacer ahorita en esta época de tu vida? De decir, me gustaría hacer esto, pero lamentablemente no puedes porque estás o vives en las sombras. Pero ¿qué te gustaría poder hacer? Muchas cosas. Muchas cosas que quise hacer de niña. Estudiar eh, entre 3 carreras que yo quería. Estudiar agrónoma. Estudiar criminología. Y también para las víctimas de violencia. Imagino que por esta última, por la experiencia de tu mamá, de ver la violencia que había dentro de tu familia, ¿no? Sí. De una persona que se supone que te tiene que cuidar, te tiene que proteger, y el alcoholismo es una de las causas de violencia. No la principal, pero es una de las causas de por qué la persona ejerce violencia. Sí. Viendo pues todo este panorama de lo que no pudiste hacer en su momento, tu razón, como la de muchas personas, el por qué tienen que huir y estar lejos de sus familias, es una razón de vida o muerte. Y es para protegernos a nosotros mismos y para proteger a las personas que queremos. No todas las personas nos tenemos que mover de un estado a otro estado o de un país a otro país por gusto o placer, sino es porque nuestra vida está en riesgo y la vida de las personas que queremos, como es en tu caso. Claro que sí. Si pudieras estar en tu casa, claro que lo hubieras querido estar. Pues sí. Yo creo que si yo no hubiera vivido esta vida, no tuviera ni la necesidad de haber emigrado para acá, para Estados Unidos. Estuviera con mi madre. O tal vez si hubiera emigrado bien y que mi familia supiera dónde estoy. No saber después de tantos años, de 20 y algo de años, saber que después de tanto tiempo y ver la vejez de mi mamá, eso lo que más me duele, ver a mi mamá ya acabada. Unos años perdidos sin estar con Sí. las personas que más quieres, ¿no? Sí. ¿Qué les dirías a toda esa gente que lamentablemente tiene que huir como tú por la misma razón o por otra razón, pero que tienen que huir de sus países, de su lugar de origen, irse a otro lado por sobrevivencia? ¿Qué les dirías bajo tu experiencia? Que si lo tienen que hacer, que lo hagan, que no se detengan. Y si es debido a muerte, tienen que esconderse y no estar en perfiles como en Facebook, todo eso, porque Facebook ayuda pero también perjudica. Y también le digo también a esas jovencitas que no se dejen engañar, que no se dejen creer por esos hombres que,
que les dicen un montón de cosas para engañarlas y a último las llevan a otros lugares. O por perdición de drogas, que los llevan, pues por darles drogas, ellas pues las convencen. Es lo único que puedo decir de esas niñas, que no se dejen engañar. Ahorita tú tienes el apoyo de alguien más aquí, por ejemplo, de una persona que realmente te haya ayudado, claro, sin dar nombre, pero hay unas personas que realmente te hayan apoyado al estar aquí en este lugar. Yo fui al consulado. El consulado no me pudo ayudar. Ellos me dijeron que no podían ayudarme por temor. Pedí tanta ayuda que yo creo que después de tantos años encontré ayuda con un lugar donde dan terapia para mujeres que sufren de violencia. Y es ahí donde había estado yendo a las pláticas. Es una manera de ir sanando. Esas personas a lo mejor no te pudieron ayudar con otras situaciones, pero emocionalmente, espiritualmente, mentalmente es donde te están apoyando y es necesario también. Sí. Yo le agradezco a esas personas porque, pues, sin conocerme, ellas me fueron dando terapia. Y creo que las terapias que me estuvieron dando me ayudaron en ciertas partes de mi vida. Y en otras, pues, yo creo que viviré con ellas. Viviré con ellas, pues es como un mal sueño. Es como algo, un recuerdo que, pues que está allí guardado, pero que no se va. Esperemos que se vaya algún día de tu mente, de tu corazón, y que muchísimas otras personas no pasen por esto. Ojalá pudiéramos hacer más para que esta situación no se repitiera constantemente, pero yo creo que tus consejos que les das ahorita a las jovencitas es muy importante. La comunicación con sus padres, no dejarse engañar, creo que es parte de la prioridad para ellas, para evitar este tipo. Y cuando, como en tu caso, no te dejaste engañar, pero fue a la fuerza, entonces proteger a nuestros hijos, proteger a nuestra comunidad entre nosotros mismos es también un punto importante y esencial de que como comunidad, como personas, como sociedad, trabajar en conjunto para tratar de evitar que esto continúe. Sí, y esto lo hago también en memoria de un niño de 17 años que fue violado por su padre. Y él, de tantas violaciones que su padre le dio por tantos años, desde niño, porque su mamá murió y su papá lo crió, pero su papá lo violó. Entonces ese niño quemó a su papá. Lo mató quemándolo. ¿Por qué? Porque ese niño no podía soportar el dolor. Entonces esas personas lo usaron a ese niño, porque ese niño tuvo el valor de hacerle eso a su papá. No justifico lo que haya hecho ese niño, pero él se defendió como pudo. Exacto. Y gracias a ese niño está muerto, pero él me ayudó a huir también de ahí, de ese lugar. Porque yo lo estuve planeando. Por todo ese tiempo estuve planeando cómo escapar. Y en memoria de ese niño que nos ayudó, yo le digo el niño de las lanchas. Porque ese niño miraba el sufrimiento de nosotras. Y él decía que le recordaba su infancia. Y en memoria de él, por eso lo hice. Porque él me dijo, si algún día, que no te lleguen a agarrar estas personas, algún día llegas a contar esto, recuérdame siempre.
Pues en memoria del niño de las lanchas, Sí. Creamos este video para que tú puedas compartir y contar tu historia, dar tu testimonio y tratar de poner tu granito para que esta situación, de alguna manera, concientizar a la sociedad de lo que está sucediendo y trataremos de evitarlo como sociedad en conjunto. Y que este niño fue víctima de las situaciones, fue víctima de una persona que se supone que te protege, que te quiere, y como bien lo dijiste, es una forma de cómo se defiende uno, porque tu vida está en peligro, porque te están haciendo daño. Sí, así es. Pues esta historia, como lo comenté en el inicio, no debería de ser contada porque nunca debería de haber sucedido. Pero lamentablemente la tenemos, la tienes, la viviste y ahora hay que ir sanando. Gracias a este lugar también donde se te está brindando este apoyo, esta ayuda, que sigan apoyando a más personas, porque realmente ayudan. Realmente todo este tipo de ayuda psicológica, de esta ayuda emocional, ayuda al ser humano a ir sanando un poco del dolor que esta historia te causó. Yo le doy gracias a las personas buenas que se han cruzado en mi camino y también algunas personas malas también para ver esas experiencias también y saber que hay gente buena y gente mala. Y le agradezco a todas las personas que me conocen, pero no conocen mi vida. Le agradezco a esas personas porque a esas personas llegué contigo. Contigo llegué y pues yo le agradezco a esa señora donde te conocí porque esa señora me aprecia mucho. Y es parte de esta comunidad que uno va creando, de apoyarnos entre nosotros, de ayudarnos y de que también existimos gente buena. Sí. De que hay mucha gente buena, más que la mala, que somos más de los buenos y que con eso hay que quedarnos. Sí, quedarnos con lo bueno y lo malo, dejarlo atrás. Muchas gracias por este espacio que me diste, comentar mi historia y ojalá que les sirva a todas esas personas que están sufriendo de alguna de otra manera. Tal vez les sirva esta historia. Muchísimas gracias a ti por tener la confianza y el acercamiento a este programa, a este espacio, y pues te admiro demasiado, te lo vuelvo a comentar, mi admiración. Eres una sobreviviente, vas a seguir siendo, porque no todos tienen la fortuna que tuviste tú de escapar, de salir de ahí. Entonces, por esa gente que sí la puede tener, pues, ¿qué más te puedo decir? Solamente muchas gracias. Vamos a seguir aquí. Estamos para crear esta comunidad, esta empatía. Cuando se topen en la calle a una persona, sepan que hay una historia detrás de ella, que esa historia no la conocemos y que simplemente hay que tratar con respeto a la otra persona. Así es. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Gracias y nos vemos en el próximo video que se compartirán todos los miércoles. Comparte tus comentarios y tus historias con nosotros y recuerda que la esperanza solo la encontrarás en el alma y el corazón del migrante. Hasta la próxima.